Buenas noches, bienvenido al canal Profe Manolo. En estos videos nosotros vamos a estar compartiendo y aprendiendo lo que es matemática y la importancia que tiene la matemática para la utilidad en la vida diaria. En nuestro tema de hoy vamos a trabajar sobre lo que son las funciones trigonométricas. Y es bueno que nosotros podamos conocer lo que son los conceptos de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas tenemos que es seno, en la definición de que es la fórmula o la forma general. Tenemos que el seno es igual a lo que es al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, es bueno que nosotros recordemos que el cateto opuesto a un triángulo rectángulo, usted sería la pregunta, ¿y qué es el cateto opuesto a un triángulo rectángulo? Usted sabe que un triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3 lados. Y si es rectángulo, es porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Y los otros dos ángulos, los llamamos lo que son ángulos agudos. Ahora, para nosotros formar un triángulo o un ángulo, necesitamos 2 lados de un triángulo. Entonces, a esos 2 lados que nosotros utilizamos, se llama lo que es el lado que tiene mayor longitud, se le llama lo que es hipotenusa. Ahora, el lado que no utilizamos para formar el ángulo en cuestión, entonces tiene por nombre lo que es cateto opuesto. Y al otro lado que nosotros utilizamos para formar dicho ángulo junto a la hipotenusa, entonces lo que conocemos como cateto adyacente. Por eso podemos nosotros identificar en cualquier momento en un triángulo rectángulo, podemos determinar lo que son las 6 funciones trigonométricas. Por eso creo que es de suma importancia que nosotros podamos identificar en un triángulo rectángulo cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Ahora seguimos con la otra definición de lo que es la otra función trigonométrica, que es el coseno. Coseno. Y no estamos mencionando ningún ángulo porque lo estamos viendo de manera general, no en un ángulo específico del triángulo rectángulo. Entonces, el coseno no es más que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Bien claro? Entonces decimos que el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Recuerda cuál es el cateto adyacente? Claro, yo sabía que me lo iba a decir. Es el lado que utilizamos para formar dicho ángulo con la hipotenusa. Y la hipotenusa, profe Manolo, decimos que es el lado que tiene mayor longitud en el triángulo rectángulo. Entonces ya usted conoce 2 funciones de 6. Conocemos lo que es el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y conocemos lo que es el coseno, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la otra función? Claro, no se mortifique. La otra función que usted debe dominar, tenemos lo que es la tangente. Y la tangente de un ángulo agudo, decimos que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y tenemos las 3 funciones trigonométricas fundamentales. Tenemos el seno, tenemos el coseno y tenemos lo que es la tangente, que son las 3 funciones trigonométricas fundamentales. Ahora tenemos 3 funciones trigonométricas más, que son la inversa de las 3 primeras, del seno, del coseno y de la tangente. Veamos en este momento y acompáñenme junto conmigo a ver lo que es la otra función trigonométrica. ¿Cuál es la otra función trigonométrica? Tenemos lo que es la cosecante, que usted ha escuchado por ahí. La cosecante. ¿Y a qué sería igual a cosecante? ¿Cuál es la relación que existe? Me está diciendo que la cosecante es la inversa ¿de quién? Del seno. Entonces te está diciendo que la cosecante va a ser igual
a la hipotenusa, va a ser igual a la hipotenusa entre lo que es el cateto opuesto. La hipotenusa entre el cateto opuesto a eso que se le llama cosecante, que es nuestra cuarta función trigonométrica que usted debe dominar, como nosotros decimos, al dedillo. Usted sabe eso. Si domina esto, lo que es la parte de conceptualización, usted no tendrá ningún tipo de problema para determinar las funciones trigonométricas de ningún tipo de ángulo. Nuestra quinta función trigonométrica de las 6 que le dijimos que tenemos es la secante. Y usted se diría, secante, vas a secar. No, eso es una función que es trigonométrica. ¿Y a qué es igual a secante? Decimos que es la inversa del coseno. Eso es lo que tenemos, lo que es la secante, la inversa del coseno. Si el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, usted mismo podría decirme cuál es la secante. Claro, sí, profe, yo sé cuál es. Entonces dice que va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo tenemos abreviando ahí por el espacio de la pizarra. Entonces tenemos ahora tenemos 5 funciones trigonométricas de lo que son las 6 funciones trigonométricas que usted debe dominar. Tenemos el seno, coseno, tangente, cosecante y la secante. Nos hace falta una función trigonométrica. Y como usted domina lo que es ya esas funciones, vamos a borrar la primera para nosotros poner lo que es nuestra sexta función trigonométrica. Y nuestra sexta función trigonométrica tenemos lo que es la cotangente. Y la cotangente no es más que la inversa de la tangente. Y usted se pregunta, ¿cuál es la tangente? Sí, la tangente es igual al cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre el cateto adyacente. Y sobre el inverso, entonces, ¿a qué sería igual? Claro, yo sé que ya tú adivinaste. Es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es igual a cateto adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ahí tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver nosotros esa función ya directamente, ya en el triángulo, conociendo usted lo que son los conceptos de las 6 funciones trigonométricas. Les recomiendo, apréndase esas 6 funciones trigonométricas de forma clara, rápida y precisa para que pueda dominar lo que son estas funciones trigonométricas. Para poderlo aplicar, vamos a borrar aquí y vamos a ver, utilizando nuestro triángulo que tenemos acá, y vamos a determinar lo que son las 6 funciones trigonométricas de un ángulo ya de forma específico. Si yo le dijera a ustedes, ¿a qué es igual el seno del ángulo B? Así vamos a determinar lo que es el seno de ese ángulo B. Entonces, para eso nosotros tenemos que dominar lo que es el concepto de seno. ¿Recuerdan? La pizarra que bajamos ahorita. ¿A qué es igual el seno? Claro, ya tú me lo dijiste, cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa. Y entonces ya tú dominas esta parte aquí. Ahora, vamos a identificar en este triángulo cuál es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Y vamos a ver, este triángulo tiene 3 lados. ¿Con quién está formado el triángulo AB? El ángulo AB. Mira, está formado por AB y está formado por BC. ¿Cuál es el lado de ese triángulo que no estamos utilizando? El AC. Entonces, ese es el lado opuesto a ese ángulo. Entonces decimos que va a ser igual a AC, que es el cateto opuesto, sobre BC, que es la hipotenusa. Y decíamos que era la hipotenusa, el lado que tiene mayor longitud del triángulo.
Ah, pero vamos a ver. ¿Quién representa la longitud de BC? Que es la hipotenusa. ¿Quién representa? De AC. ¿Quién representa? Ah, B. Entonces esto es B. ¿Y quién representa la longitud de la hipotenusa? ¿Quién es? A. Entonces decimos que el seno va a ser igual al cateto opuesto que es B sobre la hipotenusa que ¿quién es? Que es A. Ahora vamos a buscar la otra función trigonométrica que usted tiene que dominar. Tenemos que es el coseno. Cos significa coseno de forma abreviada. Tiene que dominar eso. Cos. Y sen, y en la calculadora usted no va a ver que dice sen, sino dice sin. Y es lo mismo que estamos hablando de lo que es de seno. Entonces, el coseno de B, decimos que es el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Ah, exactamente, ya yo sé que tú lo dijiste. AB. Y ahorita identificamos cuál era ¿qué? La hipotenusa. Dijimos que la hipotenusa, ¿quién era? BC, correcto. Están aprendiendo ustedes. Y si lo sustituimos por lo que representa la longitud de cada una de la hipotenusa y del cateto adyacente, decimos que la cateto adyacente, ¿quién es? Ah, ¿quién representa la longitud? La longitud es C. ¿Y quién representa la longitud de BC? Que es la hipotenusa. Correcto, sabía que adivinaste. Es la A. Entonces decimos que el coseno de B es igual a ¿quién? A C sobre A. Y tenemos lo que es nuestra tercera función fundamental, que es tan. Y recuerde tan, aquello que nosotros utilizamos para hacer jugo y refrescarnos nosotros. Eso es tan. Pero aquí hablamos no de tan de jugo, sino tan de tangente. Y decíamos que la tangente es igual a ¿qué? Ah, ¿se recuerda? ¿Recuerden? Ah, sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Qué bueno son ustedes que están aprendiendo. Entonces, el cateto opuesto dijimos que ¿quién era acá? Bien, AC, sí, AC. ¿Y que el cateto adyacente era? AB, correcto, AB. Y que representando aquí decíamos que el cateto opuesto, ¿quién es? ¿Quién representa la longitud? B. Y que el cateto adyacente lo representa ¿quién? C. Entonces decimos que la tangente es igual a B sobre C. Ya tenemos nuestras tres funciones fundamentales. Todas las otras lo que hace es que se derivan. Y si nosotros veríamos decimos, bueno, profe Manolo, ¿y cuál es la cosecante? La cosecante de B. ¿Cómo yo sé rápido? La cosecante de B no es más que la inversa de ¿quién? Del seno. Y dice que seno es igual a cateto opuesto sobre ¿quién? Hipotenusa. Entonces sería lo contrario. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Que sería BC sobre ¿quién? Sobre AC. Que sería igual a A sobre ¿quién? Sobre B. Y nuestra quinta función trigonométrica y penúltima, tenemos lo que es la secante. Secante. ¿Recuerda usted que es igual a secante la definición, el concepto? Le dije, domine las 6 funciones, los conceptos, para que pueda dominar esto. El coseno, que es la inversa de la secante, o la secante, que es la inversa del coseno, decíamos que era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿A qué es igual esto? Claro, dijiste que eso es coseno. ¿Y cuál sería la secante? Sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería BC sobre ¿quién? Sobre AB, que sería igual a A sobre ¿quién? Sobre C. Entonces ya tenemos nuestra quinta función trigonométrica. ¿Cuánto nos hace falta? Sí, una. ¿Y cuál es? Claro, la cotangente dijiste. Esto, bueno, es un video que es interactivo y tú tienes que ir participando, aunque sea desde tu casa, haciendo la idea de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, nuestra Z es la cotangente, cota. Y usted se diría, profesor,
¿Y es la cota que tiene la gente aquí atrás de los oídos? No, es la cotangente que nosotros nos referimos. Y usted sabe que la cotangente es la inversa ¿de quién? De la tangente. Y decíamos que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la cotangente, ¿qué sería? Correcto, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué sería? AB sobre ¿quién? AC, correcto. ¿Y que eso hace igual a quién? AC sobre ¿quién? Sobre B. Y ahí tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas del ángulo ¿qué? Del ángulo B. Tenemos también lo que nosotros buscar, las 6 funciones trigonométricas del ángulo C. Pero esta se la dejo a ustedes para que lo pongan en práctica y a ver si ustedes han adquirido los conocimientos que hemos dado en esta noche. En el próximo video nosotros vamos a ver unos ejemplos ya de forma numérica que tengan números para nosotros determinar lo que son las 6 funciones trigonométricas de un ángulo específico. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.